Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo especial en esta mañana del día 11 de febrero de este año 2025, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Saludamos en esta hora desde la hermosa ciudad de Cali, Santiago de Cali, un poquito retrasados por cuestiones de energía, pero aquí estamos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre, te glorificamos, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, que solo a ti te pertenece, Señor, oh Dios del cielo. Gracias por las voces de todos aquellos que cada mañana se unen a nuestra voz, con el único propósito, Señor, oh Dios del cielo, de exaltar, de bendecir, de glorificar tu santo, tu precioso nombre, Señor. Gracias por la vida, gracias por el día que nos regala, Señor, por la mañana, Señor, que comenzamos en tu presencia, Señor, y porque nos permites cada día, Señor, presentarnos ante tu trono de gracia, Señor, para renovar nuestra entrega, para renovar, Señor, nuestro compromiso de fidelidad, de obediencia a ti, Señor. Gracias, Dios del cielo, por tu pueblo, Señor, que invoca tu nombre, Señor. El pueblo que se humilla delante de tu presencia, Señor, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu señorío, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres nuestro Padre, que tú eres, bendito Señor, nuestro proveedor. Gracias, Dios del cielo, nosotros te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor, y te damos a ti, Señor, toda la gloria, Señor, la honra, la alabanza, la exaltación, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que nos tomes, Señor, y nos guíes, Señor, en esta búsqueda, Señor, de nuestro Padre Celestial. Esta búsqueda de la verdad, Señor, que nos hace libres, Señor. Gracias, Dios. Nosotros te alabamos y te bendecimos y te damos toda la gloria, Señor. Saludamos en esta hora y bendecimos a todos los que están allí en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Colombia, Señor, aquí en todo nuestro país, aquí en Colombia, Señor, allí en Estados Unidos, Señor, en Pensilvania, Señor, allí, oh Dios de la gloria, en la Florida, Señor, Georgia. Padre, gracias, Dios del cielo. España, gracias por Ecuador, Perú, Venezuela, Señor, oh Dios del cielo. Gracias, Dios, por todos los que, oh Dios, reportan, Señor, nos saludan, envían sus peticiones, Señor. Gracias, Dios, por esta comunidad, oh Dios del cielo, y en todos los lugares, Señor. Gracias, Papá Dios del cielo. Pedimos que en esta mañana tu palabra, Señor, sea propicia a nuestra necesidad. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento
me sostendrá. Tu palabra. Así es, Señor. Así es tu palabra, Señor. Aquí estamos una vez más en tiempo devocional, en esta cita con Jesús. Bueno, ayer vamos a continuar en esta mañana con nuestro tema que hemos titulado Oír la voz de Dios sana nuestra fe. Bueno, recordemos que nuestra fe es ese don que Dios nos ha dado a todos los hombres. Dice que Él repartió a cada uno una medida de fe. Lo importante es que esa fe tiene que ejercitarse, esa fe tiene que crecer, esa fe tiene que desarrollarse cada día. Por eso hablamos de los 3 niveles de la fe. Hablamos de la fe de iniciación, hablamos de la fe de desarrollo o la fe en desarrollo y finalmente la fe de los milagros. Cada uno tiene que procurar ejercitar su fe de tal manera que se desarrolle, de tal manera que lleguemos a ese nivel de fe donde podemos llamar las cosas que no son como si fueran, centrarnos en las promesas del Señor y aprender a ver las cosas con los ojos de Dios. Recordemos al padre Abraham. Padre Abraham salió de Ur de los Caldeos porque la instrucción que Dios le dio de salir de Ur de los Caldeos para llevarlo a un lugar, a una tierra especial preparada para él. Y dice que él salió sin saber a dónde iba, confiando simplemente en la promesa que le había dado aquel que le había llamado. Bueno, nuestra fe en Dios nos permite a nosotros abarcar y ampliar, digámoslo así, el espectro de nuestra fe, sabiendo de que las cosas que en un momento dado parecían para nosotros imposibles de alcanzar, de lograr y de ver, las podemos ver. Los que hemos caminado en la vida cristiana durante ya muchos años, ¿sí? Hemos podido experimentar cuando decidimos creerle a Dios. Él nos ha llevado a lugares insospechados. Él nos ha llevado a vivir experiencias que nunca nosotros en nuestra naturaleza y en nuestra capacidad, en nuestra lógica humana, jamás pensamos que íbamos a vivir, que jamás pensamos que íbamos a ver. En el caso particular, antes de conocer del Señor, antes de conocer el Señor, mi proyección, digámoslo así, de poder viajar, de poder viajar fuera de mi país, ¿cierto? Precisamente nos encontramos aquí en nuestro país, en Colombia. Jamás nos imaginamos, o jamás yo me imaginé poder viajar a otros lugares, a otros países. Simplemente a veces nos encerramos y nos limitamos realmente a un entorno muy pequeño, a un entorno pero muy reducido. Pero en la medida que caminamos con el Señor, la fe se va ampliando, se va desarrollando. Y por eso el autor de Hebreos en el capítulo 10, verso 17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces, en la medida que uno va agudizando su oído para escuchar la voz de Dios, para escuchar las promesas del Señor, y uno se va apropiando de ellas, pues su fe se va ampliando, se va desarrollando y comienza uno a creer, ¿cierto? Comienza uno a creer y a fijarse esas metas, a creerle a Dios a sus promesas y comienza uno a ver pequeños milagros, pequeños alcances, porque todo comienza así, con pequeñas cosas, pequeños detalles, pequeños y digamos insignificantes detalles para muchos, pero para unos son muy valiosos. Por ejemplo, la respuesta de Dios
ante una necesidad nuestra, ante un anhelo, ante un deseo nuestro. Por ejemplo, usted está esperando un vehículo, está esperando un bus o un taxi y de pronto están escasos y no pasan y usted necesita llegar a tiempo y usted ora al Señor, le pide al Espíritu Santo y le ruega al Señor que le provea ese transporte. Y vemos cómo el Señor responde en aquellos pequeños detalles para un país. Y cuando ese vehículo llega a tiempo y usted puede lograr llegar a tiempo a su destino, pues usted se da cuenta de que sí vale la pena orar y creer en el Señor. Y así de esa manera, comenzamos con pequeñas cosas, pequeños detalles, hasta que Dios va cumpliendo anhelos más, cada vez más grandes. El poder viajar a otros países, el poder atravesar, como decimos, atravesar el charco y llegar a otros países simplemente ha sido el resultado de haberle creído a Dios, y habernos sacado de ese entorno. Recordemos que el Señor le dice a Abraham, Abraham estaba en la tienda, cuando el Señor le estaba mostrando, el Señor le estaba hablando acerca de la promesa. Y entonces el Señor le dice a él que él sería padre de multitudes de gentes. Y resulta que Abraham tenía a su esposa, pero su esposa era estéril. Su esposa Sara, ¿cierto? Sarai era estéril. Y él ya estaba también pues entrando en una edad ya avanzada. Y cuando Dios le dice que sería padre de multitudes de gente, le saca de su tienda. Y le dice, sal de tu tienda y mira al cielo. Levanta tus ojos y mira. Levanta tus ojos y mira. Y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y cuando Abraham sale de la tienda, de su tienda, y levanta su mirada al cielo, pues el cielo estaba estrellado, estaba lleno de estrellas. Y le dice el Señor, mire, si las puedes contar, así será tu descendencia. Abraham se puso a contar las estrellas y no pudo acabar de contarlas. Y el Señor le dice, mire, así será tu descendencia, como las estrellas que están en el firmamento, o como la arena que están en la orilla del mar. Así será tu descendencia. Una multitudinaria. Serás padre de multitudes de gentes. Esa fue la promesa. A veces tenemos que salir de nuestra tienda. Tenemos que salir de nuestro entorno, un entorno que nos limita muchas veces, un entorno negativo, un entorno pesimista, un entorno donde no hay posibilidades, donde no se ven las posibilidades, donde todo se centra en lo que vemos, en lo que palpamos, en las estadísticas, en las matemáticas, en los cálculos humanos. Se basa muchas veces en la proyección nuestra. Pero cuando decidimos mirar al infinito, mirar más allá, mirar al cielo, mirar al autor de la vida, mirar al que todo lo puede, entonces vamos a poder ver lo que vio Abraham. Dice que Abraham le creyó a Dios, y su fe le fue contada por justicia. Entonces, por eso a él se le llama el Padre. Estamos hablando también de que la fe nuestra, puede ser una fe dinámica, puede ser una fe simplemente limitada, una fe estancada. Estuvimos hablando ayer un poco acerca de cómo la fe se puede enfermar, ¿cierto? La fe se puede enfermar y hay que buscar la sanidad. Estuvimos hablando de las enfermedades de la fe, la incredulidad, la indecisión, la insatisfacción, ¿cierto? Son enfermedades de nuestra fe. Y el Señor pues, nos da siempre ese llamado de aliento. Cuando leemos ayer en el pasaje de Hebreos capítulo 10, verso 35, ¿sí? Y él dice, no pierdas pues vuestra confianza, vuestra fe, que tiene grande galardón. Y si vamos a Hebreos capítulo 6, capítulo 11, verso 6,
Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que estar convencido de que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan, de los que creen. Le dice aquí el mismo autor de Hebreos en el capítulo 10, verso 35, no perdáis pues vuestra confianza, vuestra fe, que tiene grande galardón. El galardón. Cuando hablamos de galardón, es un reconocimiento, es un premio a nuestra fe. Es la respuesta a esa petición, a ese deseo, a ese anhelo. Dice que esa confianza, esa fe en Él tiene grande galardón. Dice porque os es necesaria la paciencia. Y hablamos de la paciencia, porque es que a veces queremos las cosas de la noche a la mañana. Queremos todo ya, porque estamos en la era de lo instantáneo. Todo lo queremos instantáneo. La gente quiere ser rica de la noche a la mañana. La gente quiere hacer las cosas y obtener cosas que en lo normal se tardan tiempos, tardan años. Recordemos, Abraham tuvo que esperar 25 años para el cumplimiento de la promesa de su hijo. Entonces, a veces nosotros somos muy impacientes. Dice que es necesaria ¿qué? La paciencia. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de procesos. ¿Sí? Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, dice el autor de Eclesiastés, el sabio Salomón, el rey Salomón. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Eclesiastés 3 nos habla de que hay tiempo para todo, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de trabajar, tiempo de dejar de trabajar, tiempo de descansar, tiempo de... Bueno, todo tiene su tiempo. ¿Sí? Todo lo que se hace tiene su tiempo. Dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y es muy importante. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Es obedecer. Obedecer. Abraham salió sin saber a dónde iba. Y él no se puso a preguntar al Señor cómo es la tierra, porque tú me vas a llevar. No, simplemente le creyó. Le creyó a la promesa, le creyó al que había dado la promesa. Y es muy importante, hacer la voluntad de Dios es obedecer. Es escuchar con atención las instrucciones de Dios y obedecer. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención. El prestar atención que la grosura de los carneros. Recordemos que esas fueron las instrucciones, las palabras que el Señor le dijo por medio del profeta Samuel a Saúl, al rey Saúl, que había desobedecido, que había interpretado a su manera y había hecho las cosas a su manera. Muchas veces nosotros podemos llegar a interpretar las cosas y acomodarnos y hacer las cosas a nuestra manera. ¿Por qué? Porque tenemos esa tendencia egocéntrica, egoísta, de querer gobernarnos por nosotros mismos. Y no estamos dispuestos muchas veces a someternos a las instrucciones del Señor. Entonces, dice que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Sí? La respuesta va a venir a su vida cuando usted decida obedecer a Dios. Cuando usted decida ajustar su vida a los parámetros de Dios. Cuando decidamos caminar en obediencia, en concordancia con la palabra del Señor. Allí va a venir la respuesta. Esa respuesta que quizá ha estado allí en stand-by o ha estado allí en espera, ¿cierto? Y muchas veces se dilata esa espera. ¿Por qué? Porque no hemos sido pacientes, no hemos sido obedientes, porque no hemos seguido las instrucciones que Dios nos da. Entonces, dice porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Es decir, la promesa está ahí a la puerta. La promesa está allí, pero tenemos que tener paciencia y preparar nuestro corazón, ¿cierto? Para que cuando llegue esa promesa, pues podamos primero glorificar a Dios. Porque muchas veces a las personas se les cumplen las promesas y ni gracias le dan a Dios. No glorifican a Dios.
y piensan que eso llegó porque tenía que llegar, piensan que eso llegó a su vida porque tenían que llegar, porque se esforzaron, porque fueron trabajadores, porque fueron disciplinados, pero la gloria de Dios no aparece por ningún lado. Entonces dice, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. ¿Ya? Resulta de que la vida cristiana, como tal, fue diseñada para vivirla por fe. Sin fe es imposible. ¿Sí? Sin fe es imposible agradar. Es para vivirla por fe, no por lógica, no por vista. ¿Sí? Y entonces, cuando decidimos vivir por fe, entonces estamos dispuestos, ¿no? Podemos estar dispuestos a ver milagros, a ver cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales, ¿sí? Cosas sobrenaturales. Entonces dice que el justo vive por fe, pero si retrocediere, no agradará. Muchas veces podemos retroceder en nuestra fe. Cuando perdemos nuestra mirada, cuando bajamos nuestra mirada de Dios, ¿sí? Cuando dejamos de oír la voz de Dios y escuchamos otras voces, escuchamos la voz del mundo, escuchamos a los negativos, a los pesimistas, entonces se puede debilitar nuestra fe y podemos llegar a retroceder. ¿Sí? Si retrocediere, no agradará a Dios. Recordemos que el pueblo de Israel tuvo el deseo de regresar a Egipto, de donde salieron. Y hay muchas personas que quieren regresar a las antiguas prácticas, a las antiguas costumbres de donde salieron. Y eso no agrada el corazón de Dios, no agrada el alma de Dios. Pero dice aquí el autor de Hebreos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Recuerde que en el alma está la mente, las emociones y la voluntad, que juegan un papel determinante a la hora de desarrollar y de poner en práctica la fe. La mente. ¿Por qué? Porque la mente es el laboratorio de las ideas y de las acciones. ¿Sí? Ahí se fabrican los sueños, se fabrican los pensamientos, se fabrican las ideas. Allí nacen los proyectos. Luego la mente tiene que ser una mente balanceada, una mente sana. ¿Sí? Entonces, ahí está la mente, están las emociones. Las emociones tienen que estar controladas, ¿sí? Por el espíritu. La carne se tiene que someter al espíritu, pero si nuestras emociones están descontroladas, pues nos van a llevar a cometer muchos errores. La gran mayoría de los errores que hemos cometido, malas decisiones, ha sido por dejarnos llevar por las emociones, por lo que sentimos en ese momento. No es por lo que sentimos, es por la palabra del Señor, es por lo que Dios dice. ¿Sí? Debemos tener la fe, la confianza que tuvo Noé, por ejemplo. Noé, Dios le dio instrucciones de construir un arca, ¿cierto? Porque iba a venir un diluvio para que se salvara él y su familia. Y Noé construyó el arca. Construyó el arca en casi 100 años. Estuvo trabajando y mientras construía el arca, escuchó burlas, escuchó críticas, escuchó tantas cosas. Imagínense durante 100 años cuántas cosas tuvo que soportar Noé, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él estaba actuando en obediencia. ¿Sí? Noé perfectamente había podido abandonar, ¿cierto?, la construcción del arca a los 10, a los 20 años, de no soportar la duda, la duda no, la crítica, la burla de la gente. Pero él se aferró a esa palabra y obedeció. Y esa fe para construir un arca en casi 100 años, llevó a que su familia se salvara y que la humanidad tuviera una segunda oportunidad. Entonces, muchas veces abandonamos la construcción del arca,
¿sí? En un sentido figurado, abandonamos la construcción de nuestra arca por estar escuchando la crítica de las personas, escuchando consejos de personas no sabios, personas que definitivamente no tienen el conocimiento, no tienen sobre todo el temor de Dios. Entonces, es muy importante preservar el alma, ¿sí? Está la voluntad. En el alma está la mente, las emociones y la voluntad. La voluntad tiene que estar fortalecida, afilada, afinada. ¿Para qué? Para hacer la voluntad, para someternos a ella. Tenemos voluntad, pero nosotros podemos decidir renunciar a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y el máximo ejemplo lo tenemos en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Allí en aquella oración sentida, aquella noche allí en Getsemaní, donde oraba al Padre para que pasara esa copa, ¿sí? Como humano, como hombre que era, él sabía lo que era la cruz, la crucifixión, y no quería pasar por ahí. ¿Quieres, Padre? Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Bueno, tenemos que tener nuestra voluntad dispuesta a someterla a la voluntad de Dios, a subyugarlas, a sujetarla a la voluntad de Dios. Y entonces hablamos de esas enfermedades, espirituales que afectan nuestra fe: la incredulidad, la indecisión, la insatisfacción, y hablamos también de los antídotos o de los remedios que tiene cada una de ellas. Y la incredulidad pues se cura con el amor, perfecto amor de Dios, la indecisión con la obediencia, la insatisfacción con la gratitud, ¿sí? Y encontremos que no podemos perder la confianza, no podemos perder la confianza en el Señor y en su palabra y en sus promesas, desarrollar cada día la paciencia que necesitamos para esperar el tiempo necesario. El tiempo del Señor es perfecto, ¿sí? Los tiempos del Señor son perfectos. Aprender a obedecerlo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que podamos obtener las promesas y la bendición. Y debemos recordar que ninguna enfermedad nos puede privar, digamos, ninguna enfermedad espirituales nos puede privar del galardón. Y tener en cuenta de no retroceder porque no agradaremos el alma del Señor. Ayer hablamos también de ser sanos en nuestra fe. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanados en la fe. Bueno, a veces la gente se quiere distorsionar en su caminar con el Señor, nos podemos disipar en la fe y resulta que a veces necesitamos ser exhortados. Debemos ser ¿qué? Exhortados o reprendidos. En este caso dice repréndelos, ¿sí? Como cuando usted reprende a su hijo que está actuando mal, que está comportándose mal, usted lo reprende. Muchas veces hay que hacerlo con firmeza y con dureza. ¿Para qué? Para que se enderece, para que se comporte. Bueno, aquí habla de el testimonio verdadero. ¿Qué es el testimonio verdadero? El evangelio, la palabra del Señor es verdadero. Usted no está queriendo compartir o enseñar mentiras, engaños. Es la verdad. Es la verdad. El apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces dice que este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, con firmeza, para que sean sanos en la fe. La fe necesita sanarse, afinarse, afincarse con la palabra, con las promesas del Señor. Entonces la fe
es uno de los fundamentos de la vida cristiana. Se puede enfermar, se puede debilitar, al grado que el alma está en peligro de muerte espiritual, ¿sí? Y puesto que la fe tiene su fundamento en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra del Señor. También entendemos que la fe se enferma la fe enferma es el resultado de las desviaciones de la palabra de Dios. Cuando dejamos que enseñanzas torcidas, desviadas completamente de la verdad lleguen a nuestra vida. Recuerde que de los mismos tiempos del Señor se levantaron falsos maestros, falsos profetas, falsos creyentes, ¿sí? Y hoy en día está en furor la apostasía, ¿sí? Está la apostasía, que es desviarse completamente de la fe, ¿sí? Volverse antagónicos ante lo que en un día creyeron y practicaron. Entonces, es muy peligroso los tiempos que estamos viviendo. Por eso debemos agudizar, estemos hablando durante un tiempo, el oír la voz de Dios, el aprender a escuchar la voz de Dios, como ovejas que somos de Él. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y ellas me conocen. Las ovejas tienen que familiarizarse con la voz del pastor. Entonces, el apóstol Pablo dice que las desviaciones del fundamento divino, del patrón divino, de la palabra, de los principios de Dios, producen debilitamiento y enfermedad y muerte espiritual. ¿Sí? Por eso no podemos estar escuchando cuanta predicación encontramos en las redes sociales. No podemos estar escuchando al uno y al otro porque vamos a terminar confundidos. Usted tiene que afincarse, tiene que echar raíces en un lugar y comprometerse con ese lugar, con esa casa espiritual, con ese pastor, con ese líder espiritual. Pero andamos muchas veces queriendo comer aquí. Cuando una persona come en varios lugares, ¿cierto? Se va a terminar un día intoxicado y no se va a dar cuenta dónde le dieron el alimento contaminado, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que aprender a ser fieles a Dios, fieles también a su palabra, pero también fieles a esa casa espiritual, a ese liderazgo espiritual. Quiere decir que usted no puede escuchar otras predicaciones, pero usted tiene que aprender a discernir realmente. El Señor le da discernimiento, y una vez se escucha predicaciones y a veces se comparten medias verdades o verdades completamente transmitidas de una manera distorsionada. Entonces, para eso tenemos al Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Entonces dice allí en 1 Corintios capítulo 11, verso 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come para sí y bebe para sí. Come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Bueno, aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia a un aspecto muy importante, que es la Santa Cena, la celebración de la Santa Cena, para tomar un ejemplo en particular. Entonces, estas desviaciones pueden ser el resultado de dos causas. Una doctrina corrupta o la rebeldía a someterse a la palabra de Dios. ¿Sí? Esta enfermedad espiritual puede venir, a usted le puede estar compartiendo la predicación y la enseñanza que le puede estar dando su pastor, puede estar muy ajustada a la palabra del Señor, a la guía del Espíritu Santo. Pero si la persona que está oyendo no está dispuesta a obedecer
no está dispuesta a seguir esas instrucciones, bueno, está recibiendo la doctrina, está la sana doctrina, pero no está dispuesto a someterse a ella. Entonces, ¿por qué? Porque hay rebeldía. Hay rebeldía en el corazón para someterse a Dios y a su palabra. De la corrupción de la doctrina se presenta en dos formas también. Dice en Tito capítulo 1, verso 14, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Hoy por hoy vemos mucho mandamiento de hombres, ¿sí? No se pinte, no se ponga pantalón, no se maquille, no se haga esto, no se haga lo otro. Y es decir, son legalismos en los cuales se centran muchas congregaciones y se olvidan de lo más importante, se olvidan de lo esencial, ¿sí? No podemos llegar a caer en esos legalismos, porque esos legalismos nos llevan a que nuestra fe se enferme, ¿sí? Nuestra fe se atrofie y no desarrollemos realmente todo el potencial espiritual que Dios tiene y que Dios quiere que nosotros alcancemos. Las fábulas judaicas se refieren a las enseñanzas conforme a la ley de Moisés. Y hoy vemos una gran tendencia de gente judaizando, ¿sí? Judaizando, ajustados a la ley judaica, ¿cierto? Y olvidándose prácticamente de vivir la gracia, disfrutar de la gracia de Dios. Entonces, dice que no atendiendo esas fábulas ni a mandamientos de hombres. Hay mandamientos establecidos por los hombres. Hay mandamientos que son establecidos caprichosamente por los hombres y resulta que mucha gente se somete a eso. Y ahí donde se forman las famosas sectas, ¿cierto? Y la gente sectaria piensan de que están muy bien, que están en lo correcto. Pero el sectarismo es como un velo que te impide, ¿cierto? Como lo que le ponen, las viseras que le ponen a los caballos de carreras para que no se desvíen, solamente miren hacia él. Cuando usted cae en un sectarismo, ustedes le están poniendo esa guía en sus ojos que no le van a pedir ver todo el panorama. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a cuidar nuestra fe, a sanar nuestra fe, a tener una fe sana, una fe robusta, una fe fortalecida. Entonces, son mandamientos ¿qué? Mandamientos y doctrinas de hombres. Las fábulas judaicas se refieren a las enseñanzas conforme a esa ley de Moisés, ¿sí? Dice Gálatas 5:14, de Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Mire, estamos viviendo en la gracia, pero mucha gente renuncia a vivir en la gracia para volver a sujetarse a la ley. El Señor, si bien no vino a anular la ley, Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla, la cumplió, pero la ley no es suficiente para salvar. La ley no salva. Si usted cumple, si se somete a cumplir, a vivir bajo la ley, tiene que cumplirla en 100%, en su totalidad. Porque si usted cumple la ley en un 99.9% y en ese porcentaje tan pequeño usted no la cumple, se hace culpable de toda la ley. ¿Sí? Entonces dice el apóstol Pablo a los Gálatas, de Cristo desligasteis, los que por la fe, por la ley, os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Sí? Cayeron de la gracia. Entonces, los mandamientos de hombres se presentan conforme a las añadiduras que la gente quiere añadirle a las cosas. Conforme a las sustracciones o quitarle. Resulta que a la palabra de Dios ni hay que añadirle ni hay que quitar. Hay que
atenderla y obedecerla en su justa medida. La palabra de Dios no necesita más ingredientes, no necesitamos ponerle más, añadirle más cosas. La palabra de Dios es perfecta, es completa. El mandamiento de Dios es perfecto, ¿sí? Entonces, los mandamientos de hombres se presentan en forma de que añadidura. Le añadimos a la palabra del Señor. Le añadimos, le agregamos o le quitamos, le sustraemos o interpretamos de una manera privada de la palabra del Señor. Interpretamos las cosas así y así son y así queremos imponérselas. Luego, la solución, el antídoto, el remedio para este problema está en hablar conforme a la palabra del Señor, en creer conforme a la palabra de Dios, actuar conforme a la palabra de Dios. En Tito 2:1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hablar de acuerdo con lo que está de acuerdo a la sana doctrina, ¿sí? A la sana palabra del Señor. Por eso es importante conocer la sana palabra, la sana doctrina, para que no caigamos en exageraciones ni en limitación. En cuanto a la segunda causa de enfermedad espiritual, podemos decir que esta incluye aquellas cosas que le pueden parecer demasiado difíciles para hacerlas, otras que pueden parecer demasiado insignificantes, o aquellas violaciones que resultan de las tentaciones, violaciones a la palabra del Señor que resultan de las tentaciones. Y el remedio para todo este problema está en la reprensión, ¿sí? En la reprensión. Dice en Efesios capítulo 5, verso 11, dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, ¿sí? Dice que no participemos. A veces nosotros, por quedar bien con la gente, terminamos haciendo cosas que no le agradan a Dios. No, es ponerse y pararse firme en sus principios, en su fe, en sus creencias. Tenemos que ser firmes. Recordemos a Daniel. Daniel había sido llevado cautivo a Babilonia y con un grupo de jóvenes, y ellos querían entrenarlos, ¿sí? Desprogramarlos realmente de su cultura para inyectarle la cultura de Babilonia. Y dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Hay que tomar determinaciones de no dejarnos contaminar y reprender, ¿cierto? Reprender más bien esas obras infructuosas de las tinieblas. Sí, usted tiene ya el poder, tiene la autoridad, tiene poder y autoridad. El Señor nos ha dado poder y autoridad. Claro que esta reprensión debe provenir principalmente de la palabra del Señor, porque no se trata de reprender a la gente porque me tocó reprenderlos a mi manera, no, es usando la palabra del Señor, respaldados en la palabra del Señor, ¿sí? Y la gente hay que decirle por qué se le está reprendiendo, que la palabra del Señor dice que eso no se debe hacer. La palabra de Dios dice que no consultemos a los muertos. La palabra de Dios dice que no se agrada de prácticas paganas, ¿sí? No sea en ti ni mago, ni hechicero, ni adivino, ni sortílego, ni encantador, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y a veces, por congraciarnos con la gente, con la familia, terminamos haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y a la gente hay que llevarla a la Biblia. Toda la escritura, recuerda, toda la escritura es inspirada por Dios
¿Y útil para qué? Para enseñar, redarguir, reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? La palabra del Señor, tenemos que fundamentarnos es en la palabra del Señor y de esa manera poder ayudar a las personas a salir del error, a no persistir más en el error. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y seguiremos hablando de este tema de la sanidad de nuestra fe. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, en esta mañana por darme la bendición y el privilegio de sentar con tus hijos a través de este medio, a través de este espacio, Señor, de esta cita con Jesús. Pido, Santo Espíritu de Dios, que nos permita bajar esta palabra a nuestro corazón, que la podamos poner por obra, que podamos revisar cómo está nuestra fe, si nuestra fe está enferma, si nuestra fe está en cuidados intensivos o si nuestra fe está sana, Señor. Procurar salir de ese estado, Señor, para vivir, Señor, vivir de acuerdo a tu palabra, a tus principios, a la sana doctrina, Señor. Muchas gracias porque tú nos llamas a caminar por fe y por eso la fe tiene que estar, Señor, fortalecida, revitalizada, Señor, afincada, Señor, en ti, en tu palabra, en tus promesas. Bendito eres tú, Señor. No es que caigamos, Señor Dios, en prácticas que a ti no te agradan, que caigamos en el engaño, Señor, que caigamos en la apostasía, que caigamos en las falsas doctrinas, que caigamos en manos de falsos maestros, de falsos hermanos. Gracias, Dios. Gracias por hablarnos el corazón y por instruirnos en tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente y nos vemos la próxima. Caminar por fe es creer aunque no puedas ver, saber que pronto va a suceder aquello que anhelas tener. Caminar por fe es obedecer sin cuestionar. Si Dios lo dijo, así será, no importa cómo se hará. Tan solo confiar. Caminar por fe te enseña que le sirves a un Dios fiel, quien te da las fuerzas para seguir y te sostiene es Él. Aprenderé a vivir confiado dentro de mí, con pasos firmes creyendo en ti. Aprenderé a luchar creyendo hasta el final, que tus promesas veré llegar. A todos les contaré lo que en mí harás y contagiarlos de fe y de paz. Y cuando vean el milagro en mí, no se sorprenderán. Caminar por fe es más fácil de lo que crees. Depende de lo que hay dentro en tu ser y tu forma de ver. Si con tus ojos o con tu fe. Además, te encontrarás con caminos de oscuridad. Eso es solo otra oportunidad para tu fe demostrar. Aprenderé a vivir confiado dentro de mí,
se sorprenderá. No, no, no se sorprenderá. Hoy quiero decirte que tu jornada espiritual comienza ya, comienza aquí. Por eso te invito a ser parte de esta experiencia transformadora con el libro Mi Libro Devocional Camino, Verdad y Vida. Ahora disponible en 2 tomos y también en un formato digital. El tomo 1 es de enero, febrero y marzo, 3 meses donde vamos a ser guiados por la verdad para transformación de nuestra vida. Y el tomo 2, abril, mayo y junio, que es la plenitud de vivir en el Espíritu. Así estamos con estos 2 tomos, ambos están diseñados para ministrar tu vida a través de reflexiones diarias basadas en la palabra de Dios. Cada día el devocional te va a llevar a profundizar en su verdad, a sanar heridas, a encontrar propósito en cada paso de tu camino espiritual. Está disponible también en formato digital y lo puedes llevar contigo donde quiera que vayas. Estos devocionales lo puedes llevar en tu teléfono, en tu tablet, tenerlo en tu computador cuando vayas a hacer algún trabajo, alguna cosa. Sacas tu tema, lo lees, meditas en la palabra, te alimentas espiritualmente. ¿Por qué adquirir estos libros? Bueno, porque son una herramienta poderosa para tu crecimiento espiritual, porque son perfectos también para dar como regalo. Los puedes dar ahora en diciembre, aprovechar y dar este regalito y compartirla así la fe con otras personas que quieras que conozcan del Señor o se alimenten, mejor. Son útiles para el estudio individual o en grupo. Por eso adquiere ya este libro que está disponible impreso y digital. ¿En dónde? En las tiendas de Amazon. Tú te metes a la página de Amazon, colocas mi nombre completo con apellidos, Amparo Ramos Solarte, y allí te va a salir los libros. El tomo 1 sale el 8, que es el 8 de diciembre, que es el día del lanzamiento. Ese se pone en venta el 8. Pero ya los demás están listos para que los puedas comprar y adquirir. Puedes regalar uno y la otra persona que compre el otro. Es una buena opción. Camino, Verdad y Vida es una guía para caminar en la luz de Cristo, para caminar a la luz que Él nos muestra, vivir en la verdad y experimentar esa plenitud de vida que solamente Cristo nos puede dar. No te lo pierdas.